Buenos días. Estamos iniciando la sesión número 5 del quinto taller de formación en la Divina Voluntad. Este taller está todo fundamentado en el contenido del volumen 12. Hoy estudiaremos algunos capítulos donde podemos comprobar bajo las enseñanzas de Jesús que solo viviendo en la divina voluntad podemos vivir la verdadera caridad, del modo como Dios lo quiere. Fundidos en esa única voluntad de Jesús y de María, voluntad eterna, inmensa, perfectísima, imploremos la asistencia del Espíritu Santo para nosotros poder comprender, penetrar y sobre todo vivir estas santas verdades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vale la pena recordar a la luz de la doctrina de la Iglesia qué es la verdadera caridad, para poder nosotros luego conocer o dijéramos penetrar mejor los capítulos que vamos a estudiar. San Gregorio Magno, sabemos que es un doctor de la Iglesia, nos enseña: ninguno, por el mero hecho de amar a su prójimo, piense ya tener caridad, sino que primero debe examinar la fuerza misma de su amor. Pues si alguno ama a los demás, pero no los ama por Dios, no tiene caridad, aunque piense que la tiene. Es caridad verdadera cuando se ama al amigo en Dios y al enemigo en Dios. Vale la pena nosotros analizar bien esto, porque realmente hay ahorita una gran confusión en cuanto al verdadero sentido de la caridad. Se toma como caridad ayuda a los pobres, ayuda al necesitado, servicio a los demás, un afecto a todos, una manifestación de afecto a todos. Y no, como lo dice San Gregorio Magno, por el mero hecho de amar al prójimo no pensemos que tenemos la verdadera caridad. ¿Dónde está la verdadera caridad? La verdadera caridad está fundamentada en el amor a Dios, que ha de ser la fuente de todos nuestros amores. De ahí tiene que partir, ahí tiene que estar fundamentada. En el amor a Dios tiene que anclarse la verdadera caridad.
Y miren que San Gregorio Magno nos los repite, nos lo dice al comienzo: por el mero hecho de amar a su prójimo, no piensa que tiene caridad. Y luego nos dice: si alguno ama a los demás, pero no los ama por Dios, y ahí está la clave, no los ama por Dios, no tiene caridad, aunque piense que la tiene. Entonces, la verdadera caridad es amar al amigo por Dios y amar al enemigo por Dios. Amar al esposo por Dios, amar a los hijos por Dios. San Agustín: amamos a Dios y al prójimo con la misma caridad, o sea, con el mismo amor, pero debemos amar a Dios por sí mismo y al prójimo por Dios. La misma forma, otra forma de decir lo mismo. Y José María Escrivá dice: el amor que debe mediar entre los cristianos nace de Dios, que es amor. Tiene que partir de Dios, tiene que ser por Dios y tiene que ser para Dios. Comprendiendo este verdadero sentido de caridad, y antes de empezar a penetrar en las verdades de los volúmenes, yo quiero que reflexionemos, o se me viene a la mente, yo quiero, no, pues debe ser que Dios lo quiere, por supuesto que sí lo quiere, que reflexionemos en esto. La pandemia, la cerrada de los templos, nos obligó a buscar, pudiéramos decir, lo menos. O sea, cuando uno no tiene lo más, por lo menos se contenta con lo menos. Y lo menos en cuanto a la liturgia y a nuestra vida espiritual fue participar en la Santa Misa por televisión, online, a través de Facebook. No tuvimos otra forma, por lo menos de participar, llamémoslo, de una manera irregular en el santo sacrificio de la misa. Pero ahora que ya se abrieron los templos, ¿qué importa con los protocolos que haya? Ya es un deber de amor nosotros volver a los templos a participar en la misa. Ya esa misa virtual no es válida para quien puede ir al templo. Pienso que es más una ofensa a Dios, porque pudiendo ir al templo no va y se contenta con la misa online, con la misa por televisión o por internet, está ofendiendo a Dios. No puede hablar de una verdadera caridad, porque se está contentando con lo mínimo. Esto porque se quedó de moda. Entonces ya las misas de difuntos, bien sea por el aniversario o por los 8 días, ya las mandan a celebrar online y hacen la invitación online y dolorosamente hasta por Zoom. ¿Qué es una misa por Zoom? Eso es imposible. Y se ha dado. ¿Qué misa se puede ver por Zoom si solo se ve la cara del sacerdote? Y el sacerdote tiene que celebrarla sentado, pues por lo menos eso es lo que yo he percibido en las misas por Zoom. Y entonces el que hace la lectura la hace desde su casa, y el que canta lo hace desde su casa, y el sacerdote celebra desde la sacristía, o desde su oficina, o desde su recámara, porque tiene que estar frente al computador. Da mucho dolor todo este desastre que se está haciendo con la liturgia. Bueno, esto pues es un compartir esta reflexión para que nosotros ojalá no lo estemos viviendo, pero por lo menos ayudemos a otros
a comprender la verdad, a no ajustarnos a lo menos, a darle a Dios las migajas, y migajas ofensivas, porque en este tiempo hacer eso es ofender a Dios. Bueno, ahora sí, continuemos con nuestro taller. Empezamos en el capítulo de septiembre 18 de 1917. Luisa, en sus muchas experiencias, una de las tantas, se le presenta a la Santísima Virgen y la ve llorando. Y ella pues le pregunta, ¿por qué llora? Y la Virgen le manifiesta que sus lágrimas se deben a que el fuego de la justicia divina quiere devorarlo todo. O sea, Dios está por descargar su justicia sobre el mundo. ¿Y por qué? Porque el fuego de las culpas, o sea, del pecado, está devorando a las almas, las está matando. Y como el fuego del pecado está matando a las almas, el fuego de la justicia quiere destruir todo lo que pertenece a las criaturas. O sea, vienen los castigos. Eso es lo que hace llorar a la Virgen. Y ella le suplica a Luisa, reza, reza, reza. O sea, ora. Ora para aplacar ese fuego de la divina justicia. Luisa empieza pues a lamentarse con Jesús, porque ya no viene donde ella, porque él sabe que ella sin él no puede. Y ante esas lamentaciones de Luisa, Jesús le dice, paciencia, la constancia en el bien pone todo a salvo. Le habla de la constancia en el bien. Porque, ¿cuál es la constancia en el bien que tiene que tener Luisa ahí? Soportar la privación a la que Dios la somete. El estado en que Dios la pone. Y continúa Jesús diciéndole, es más, te digo que cuando tú, privada de mí, luchas entre la vida y la muerte por el dolor de estar privada de tu Jesús, y a pesar de todo ese sufrimiento que te implica mi privación, tú eres constante en el bien. Nada descuidas. ¿Qué es ser constante en el bien? Estar recibiendo el amor de Dios, estar haciendo los giros, estar meditando, estar escribiendo lo que Dios le inspira. Ese era el bien que ella tenía que hacer. A pesar de la privación, ella se mantiene constante en el bien y nada descuidas, le dice Jesús, no haces otra cosa que exprimirte a ti misma, o sea, sacarte el jugo. Y al exprimirte sale el amor propio, salen las satisfacciones naturales. La naturaleza queda como deshecha y queda solo un zumo tan puro y dulce. Nos enseña entonces Jesús que esos momentos en que Él nos pone a nosotros, así como puso a Luisa, de sufrimiento, de privación, aridez espiritual, cualquier sufrimiento, debemos primero asumirlo como venido de Él. Segundo, que ese sufrimiento o esa situación especial en la que Dios nos pone no nos distraiga de nuestro principal deber en la divina voluntad. ¿Cuál es? El hacerlo todo con la voluntad de Dios. El estar recibiendo el amor de Dios y correspondiéndole en todo. Ese movimiento continuo de recibir el fiat
y corresponderle con nuestro fiat, que cualquier situación que venga a nuestra vida, de dolor, de preocupación, de problemas, de humillación, de dificultades, de aridez espiritual, de sequedad interior, no nos aparte de ese bien que estamos llamados a hacer. ¿Cuál es? Amar a Dios, vivir en la divina voluntad. Porque es que ¿cuál es el mayor bien que nosotros podemos hacer? Vivir en la divina voluntad. Porque viviendo en la divina voluntad, primero le damos a Dios la gloria perfecta que Él merece. Segundo, reparamos ante Dios todas las ofensas que le están llegando de parte de los hombres. Y tercero, arrancamos de Dios gracias inefables para toda la humanidad. Recordemos que cada acto hecho en la voluntad de Dios es un rocío benéfico que se esparce en toda la humanidad. Y eso es lo que Jesús le dice: cuando tú, en medio de esa situación en que yo te pongo, te mantienes constante en el bien, no descuidas nada, te estás exprimiendo. Al exprimirte, todo lo que es malo está saliendo. El amor propio, las satisfacciones naturales, todo sale, lo que es malo, en medio de esa purificación, y queda solo un zumo puro y dulce que yo tomo con mucho gusto y que me hace mirarte con ternura e identificarte tanto contigo que siento tus penas como mías. Y continúa Jesús diciéndole: así, si estás fría, y con él, pues oigámoslo para nosotros, ¿verdad? Si estás fría, árida o de otro modo, y eres constante, o sea, no te dejas distraer por ese estado de ánimo, son otras tantas exprimidas que te das a ti misma y más sumo formas para mi corazón amargado. ¿Cuántas veces en medio de esas situaciones dejamos de leer los volúmenes, suspendemos la meditación de las horas de la pasión, nos distraemos o nos detenemos en ese hacerlo todo con la voluntad de Dios? Y que pesar es mucho lo que se pierde, como dice Jesús: ¿cuánto pierdes cuando te detienes? Por eso nos pide Jesús paciencia, constancia y valor en esos momentos difíciles. Y esa constancia, esa paciencia y ese valor nos hace ver lo invisible. ¿Qué es lo invisible? La voluntad de Dios, que nos está dando lo mejor. A creer lo increíble, que a pesar de que estemos sufriendo, es lo mejor y es amor. Y lograremos lo imposible, como dice Jesús, las mayores conversiones, alivio a las almas del purgatorio, un bien universal. Continúa Jesús explicándonos. Dice: sucede como un fruto espinoso, de cáscara dura, pero que por dentro contiene una sustancia dulce y útil. Si la persona es constante en quitar las espinas, ¿qué significa quitar las espinas? Al exprimir aquel fruto extraerá toda la sustancia del fruto. Quitar las espinas es no tenerlas en cuenta, que las espinas no nos impidan comer ese fruto que está dentro de esa cáscara dura. Así que el pobre fruto ha quedado vacío de lo exquisito que contenía, y las espinas y las cáscaras han sido tiradas. Y es lo que hacemos cuando sabemos que es un fruto espinoso pero dulce, pues ya el hombre se las ingenia. Si no se las puede quitar, las evade, ¿no? Como es partir el fruto a la mitad, tomar una cuchara o algo con que sacar
la pulpa y poderla disfrutar, y la cáscara y las espinas se botan, se desprecia. Así el alma en la frialdad. Miren lo detallado que es Jesús, cómo nos enseña. En la aridez, arroja a tierra las satisfacciones naturales. O sea, no, como quien dice, no te detengas en buscar satisfacciones naturales. El alma en la frialdad, en la aridez, arroja a tierra las satisfacciones naturales, se vacía de sí misma y con la constancia se exprime a sí misma, y el alma queda con el fruto puro del bien, y yo disfruto lo dulce de éste. Porque se olvida de sí, se olvida de lo que le está pasando, se olvida de lo que le sucedió, de lo que dijeron de ella. Lo único que le interesa es hacer la tarea que Dios nos pide. Vive en mi voluntad. Recíbelo todo como venido de mí, como fruto de mi amor. Respóndeme con amor en esas circunstancias. No te detengas en tu vida de amor, en tu unificación con mi voluntad, en hacer el bien, porque es que ese es el mayor bien. Darle a Dios gloria perfecta en cada acto, reparar a nombre de todos, porque es a nombre de todos, y alcanzar el bien para todos. Así que si eres constante, todo te servirá para bien. Yo apoyaré con seguridad mis gracias. ¿Cuál es la mayor caridad nuestra? Darle a Dios un amor perfecto, inmenso, eterno, divino. ¿Y cuándo podemos darle ese amor divino? Viviendo en su voluntad. ¿Cuál es el mayor bien que podemos darle a las criaturas? Llevarles ese mismo amor de Dios expresado en lo que ellos en ese momento más necesitan. ¿Y quién es el único que sabe qué es lo que más necesitan las almas? Dios. ¿Y cómo hago para que ese amor de Dios llegue a todos expresado en 1000 formas, viviendo en la divina voluntad? Porque es Jesús, con sus actos realizados en mí, el que va a producir esos frutos. Pasamos a otro capítulo, el de septiembre 28 de 1917. Jesús nos dice que esos actos hechos en la divina voluntad son soles que iluminan a todos. Como iluminan a todos, sirven para hacer que se salve quien tenga un poco de buena voluntad. Porque como es un sol, rompe las tinieblas en el alma de las criaturas. Luisa ve a Jesús llorando, muy dolido, de ver a la humanidad sumergida en tantas tinieblas, y tinieblas densas, dice Jesús. Y en esas tinieblas, pues el hombre está en peligro de perecer definitivamente. Dice Jesús, la mente del hombre ha quedado ciega, no tiene más luz para mirar el bien, sino solo el mal, y el mal lo inundará y lo hará perecer. Así que donde creía encontrar salvación, encontrará la muerte. Es el lamento de Jesús, de ver a sus hijos, a sus hermanos, en medio de tanto mal, sumergidos en los abismos del mal. Es el amor de un Dios por sus almas. Cuánto ama Jesús las almas. La verdadera caridad nos tiene que llevar a amar al hermano como lo ama Jesús, con su mismo amor.
Jesús le dice a Luisa, después de que se lamenta y que Luisa, pues viéndolo así tan dolido, le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Entonces él le dice, los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan a todos. Mientras dura el acto de la criatura en mi voluntad, un sol de más resplandece en las mentes ciegas. ¿Cómo podemos hacer el bien a tantos que ni conocemos? Que están en el Polo Norte, en la China, en Japón, en Alaska, y que están viviendo una vida de pecado. Aún en nuestra misma patria, ¿cuántos hay que ni conocemos? Y en ellos tienen la mente ciega. Quien tiene un poco de buena voluntad encontrará luz para salvarse. ¿Y dónde va a encontrar esa luz? Por los actos hechos en la voluntad de Dios. Los demás, los que no tienen buena voluntad, los que no están dispuestos para recibir ese bien, perecerán. Por eso, en estos tiempos de densas tinieblas, imagínense, y eso era en 1917, calculemos ahora, cuánto bien hacen los actos de las criaturas hechos en mi voluntad. Quien se salve será únicamente en virtud de estos actos. Esta frase es bien fuerte y bien importante para nosotros. Nuestra gran responsabilidad. Quien se salve en estos tiempos de densas tinieblas será únicamente en virtud de estos actos. ¿Y estos actos realizados por quién? Por aquellos a quienes Dios nos ha llamado a vivir esto y nos ha dado la gracia de conocer estas verdades y de comprenderlas. Los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan a todos. Por eso es la más perfecta caridad. Porque nosotros dando catequesis, haciendo un apostolado, sí, estamos haciendo el bien, estamos llevando el bien a los hermanos, pero de una manera muy limitada. Mientras que con nuestros actos hechos en la divina voluntad, como son los actos de Jesús en nosotros, son actos inmensos, eternos, divinos, que llegan a todos, que hacen el bien a todos. Ya no son luces pequeñas, son soles. Continúa Jesús en el mismo capítulo. Él se retira y vuelve y regresa con ese deseo de enseñar y enseñar. Y dice, el alma que hace mi voluntad y vive en ella. Miren que Jesús enmarca aquí dos cosas muy importantes. Primero, hacer la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Y vivir en ella, no solo contentarnos con hacer la voluntad de Dios, sino también viviendo en ella, es decir, realizar todos nuestros actos con esa voluntad divina. El alma que tiene en cuenta esas dos cosas, que hace la voluntad de Dios y vive en ella, puedo decir que es mi carroza, dice Jesús. Es mi carroza, o sea, es donde yo me transporto. Tengo las riendas de todo. Tengo las riendas de la mente, de los afectos, de los deseos, y ni siquiera una dejo en su poder. Sentándome sobre su corazón para estar más cómodo, mi dominio es completo y hago lo que quiero. Es hermoso esto. ¿Cómo no ser la carroza de Jesús? Hago correr la carroza o la hago volar. Me la llevo al cielo. Con ella recorro toda la tierra. Otras veces me detengo. Pero
se siente feliz, porque en esa carroza él se siente glorioso, se siente victorioso, se siente con todo el dominio e imperio que él merece tener sobre nosotros. ¿Pero en dónde? En el alma que hace su voluntad y vive en ella. Y hace Jesús una aclaración muy importante. Si después el alma no hace mi voluntad, o sea, si esto sucede apenas por un tiempo, y vive del querer humano, o sea, cuando no es constante, la carroza se deshace. Me quita las riendas, yo quedo sin dominio, como un pobre rey expulsado de su reino. Porque es que el reino de Dios está en nuestro corazón. Nosotros fuimos creados para ser el trono de Dios, su templo, su morada. Y cuando no hacemos su voluntad, cuando no vivimos en ella, lo expulsamos de nosotros. Pero como una casa no puede estar vacía, ¿qué les pasa a las casas desocupadas sin que nadie se preocupe por ellas? Pues se llenan de todo lo más feo. El enemigo toma su puesto y las riendas quedan en poder de las propias pasiones. Una casa desocupada se llena de todo lo que quieran, de sucio, de animales, de gente mala que se aprovecha de eso para ir a esconderse allí. Y eso le pasa al alma cuando por no hacer la voluntad de Dios y no vivir en ella, expulsa a Jesús y le quita el dominio que él debe tener. Ya vamos viendo la relación, ¿no? Como Jesús aquí nos vuelve a hablar de la constancia y de la necesidad de mantenernos fieles en ese vivir en la voluntad de Dios. En octubre 4 de 1917, dice: las penas, la sangre de Jesús corren junto al hombre para sanarlo y salvarlo. Es un capítulo donde Jesús nos declara su amor de la manera más hermosa. ¿Cuánto nos ama Jesús? Él dice así. Luisa nos cuenta cómo Jesús, en esos momentos especiales que él tiene con ella, la saca de su cuerpo. Ella ve a Jesús en sus brazos y el rostro de Jesús muy cerca del de ella. Un Jesús que la besa, pero la besa con una cautela como para que ella no se dé cuenta. Y Luisa, por supuesto, pues le corresponde con los besos. Mientras Luisa le daba esta correspondencia a Jesús con sus besos, ella se sintió tentada a besarle los labios y a chupar. Recordemos que es algo que Luisa repite muchas veces. Ella une su boca a la de Jesús para extraer de la boca de Jesús esas amarguras que le dan las ofensas de las criaturas. Y ella hace el intento porque dice: lo más seguro es que Jesús quiera participar de sus amarguras. Esa es la razón por la que ella une su boca con la de Jesús, para aliviarlo. Luisa lo piensa y lo hace. Pero ¿qué pasa? Que no sale nada. Siempre brotaba un líquido amargo del que ella participaba, pero esta vez no salía nada. Luisa entonces le ruega a Jesús, le dice que le participe sus amarguras, y se acerca nuevamente y con más fuerza chupa para extraer algo. Y dice ella que ella veía que mientras más fuerza hacía para chupar y extraer, Jesús sufría por los esfuerzos que ella hacía.
Y Luisa vuelve a chupar con más fuerza y dice ella, sentía venir en mí el aliento amarguísimo de Jesús. Y he visto a través de su garganta una cosa dura que no podía salir. Estaba como atrancada en la garganta de Jesús. Y eso era lo que impedía que las amarguras que Jesús tenía salieran para verterse en la boca de Luisa. Jesús, viendo estos esfuerzos de Luisa, casi llorando, nos escribe Luisa, le dice, hija mía, resígnate. ¿No ves qué obstáculo me ha puesto el hombre con el pecado que me impide participarte de mis amarguras? A ti que me amas. Y continúa diciéndole, ¿no recuerdas cuanto antes te decía, déjame hacer, o sea, déjame castigar? Porque de otra manera, el hombre va a llegar a un punto de hacer tanto mal que va a agotar el mismo mal. Y lo va a agotar a tal punto que no va a saber qué más mal hacer, porque ya lo ha hecho todo lo que se le ocurre. Y entonces le hace un reclamo a ella. Y así tú no querías que yo castigara al hombre. Y le explica por qué él decide castigar al hombre. ¿Cuándo es que él decide castigar al hombre? Dice cuando el hombre se empeora a tal punto que ha reunido en sí tanta pus que ni la guerra ha podido hacer salir esta pus. Ni siquiera la guerra ha podido derribar al hombre o convencerlo de que debe convertirse. Más bien lo ha envalentonado, dice Jesús. Más bien lo ha vuelto, como quien dice, rebelde contra mí. La revolución lo hará enfurecerse, porque es el hombre cuando se vuelve contra Dios. Porque cuando hay una guerra el hombre no reconoce, hemos actuado mal y merecemos esta guerra, sino porque Dios, si es tan bueno, permitió la guerra. O cuando viene un desastre natural, un terremoto, un tsunami, una pérdida de cosechas, el hombre se enfurece contra Dios. La revolución lo hará enfurecerse, la miseria lo hará desesperar y entregarse en brazos del delito. Y todo esto servirá para hacer salir de alguna manera toda la podredumbre que contiene el hombre. Tiene que ser a través del castigo cuando ya las cosas han llegado a un punto tan grave que Jesús no puede hacer otra cosa que castigar al hombre. Dice, y entonces mi bondad, no indirectamente por medio de las criaturas, sino directamente desde el cielo, castigará al hombre. Y estos castigos serán como benéfico rocío que bajará del cielo. He aquí la perfecta caridad. A veces nos parece que caridad es impedir el castigo. Jesús le está enseñando a Luisa que también los castigos los debemos aceptar como perfecta caridad y agradecer. Benéfico rocío que bajará del cielo abatirá al hombre, y tocado por mi mano se reconocerá a sí mismo, se despertará del sueño de la culpa y reconocerá a su Creador. Por eso, hija, ruega para que todo sea para bien del hombre. Dios es papá y buen papá, porque dolorosamente, ¿cuántas veces los padres, viendo a un hijo que está actuando mal o que está robando, o que por irresponsable se metió en un accidente,
mató a una persona y le toca pagar cárcel. ¿Cuántas veces los padres prefieren engañar a las autoridades, valerse de 1000 medios deshonestos para evitar el castigo para su hijo? Y con eso le están haciendo un grande mal. Y hasta a veces buscan que sea otro el que caiga como culpable por salvar a su hijo. Y eso no es hacerle un bien. Si Jesús, que es el amor perfecto, busca el castigo para sus hijos como rocío benéfico, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si Dios lo determina es porque es lo mejor, y así hay que vivirlo. Por eso, hija, ruega para que todo sea para bien del hombre. Ruega para que todo sea para bien del hombre. Luisa ve cómo Jesús sigue con su amargura. Y Luisa pues también, porque no pudo aliviarlo, no pudo quitarle eso que le atrancaba en la garganta y que le producía tanto sufrimiento. Se inquietó por las palabras que le dijo Jesús, porque dice ella, ante mi mente veía el terrible futuro, o sea, lo que se iba a venir, los castigos a los que Dios iba a someter la tierra. Y Jesús, que no le gustaba verla sufrir, entonces para distraerla le dice, cuánto amor, cuánto amor. Ya le habla del amor, ya le quita la conversación del castigo, se la cambia y habla del amor. Dice, mira, mientras yo sufría y la pena se detenía en mí, yo le decía, pena mía, ve, corre, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Este es el amor. Mis penas sean la fuerza de las suyas. Y el que amar como Jesús ama, el que quiera amar como Jesús ama, que es amar con su mismo amor y amar como Él amó, también en el momento de sus penas, ya no estaremos pensando en nosotros, o no debemos estar pensando en nosotros, sino hacer como Jesús. En medio de estas penas, decir, Jesús, uno mis penas a las tuyas, para que junto con las tuyas estas penas corran y vayan en ayuda de mis hermanos, de los que más necesiten fuerza, luz, conversión. Así como Jesús se olvidó de sí mismo para en todo hacer el bien a la humanidad, igual nosotros, porque vivir en la divina voluntad es ser otro Jesús. Mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota, corran, corran, sálvenme al hombre. Y si está muerto, denle la vida, pero la vida divina, otra cosa importante. Esa es la vida que a Jesús le importa, la vida divina, no la vida humana, no la vida física. Y es lo que más nos debe importar, la vida divina, luchar para que nuestros hermanos alcancen la vida divina. Y eso tiene un precio alto, el precio de nuestra cruz, de nuestros sufrimientos, de la muerte nuestra, a nuestra voluntad, a nuestros caprichos, a nuestra comodidad. Si el hombre huye de la vida de la gracia, del conocimiento de Dios, corran detrás de él, circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda.
Ese fue el oficio que Dios le puso a sus sufrimientos, a sus penas, a su dolor. Y cuando Jesús nos participa de sus penas, de su dolor, de sus sufrimientos, es para que nosotros hagamos con Él este oficio. Al irse formando las llagas en mi cuerpo bajo los flagelos, repetía: llagas mías, no os estéis conmigo, buscad al hombre, y si lo encontráis llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre, todo, para ponerlo a salvo. Y vuelve a recomendarnos. Estas son las lecciones que nos da Jesús. Ahora también tú, por amor mío, nada tengas para ti, sino que todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo. Y yo te miraré a ti como otro yo mismo. Aquí hace Jesús una definición perfecta de la verdadera caridad y cómo debemos nosotros vivir esta verdadera caridad en este tiempo de Cuaresma en que la caridad es una de las prácticas que más debemos ejercer. Por amor mío, nada tengas para ti, sino que todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Porque en estas prácticas de Cuaresma que se habla de la caridad o de la limosna, lo centramos todo en lo material. Dar limosna a los pobres, llevar comida, pero de este verdadero fundamento de la caridad nos olvidamos. Lo que más nos debe importar es la salvación de los hombres y cuál es el precio que tenemos que pagar por eso, que es nuestra muerte, nuestros sufrimientos, nuestras cruces. Amarlo como Jesús lo amó. No tengas nada para ti. Todo hazlo correr junto con el hombre para salvarlo. Yo te miraré como otro yo mismo. Continuamos con el capítulo de octubre 8 de 1917. Todo lo que ha sido hecho por Jesús es eterno. Las almas que aman a Jesús lo suplen. Suplirlo es dejar que Él prolongue su vida en nosotros. Continuar haciendo lo que Él hizo. Así nos lo enseña Jesús. Dice: hija mía, lo que ha sido hecho por mí, todo es eterno. Ya lo sabemos, los actos de Jesús son eternos, por eso son eternos y están en acto. Otro punto importante. No es que son una historia, sino están en acto, en presente. Así que mi humanidad sufriente no debía ser para un tiempo, sino hasta que el mundo sea mundo, hasta que el pecado se acabe. Pero como mi humanidad está en el cielo y ya no es capaz de sufrir, me sirvo de la humanidad de las criaturas, haciéndolas participar de mis penas para continuar mi humanidad en la tierra. Y esto con justicia, porque estando yo en la tierra, incorporé en mí todas las humanidades de las criaturas para ponerlas a salvo y hacer todo para ellas. Ahora, estando en el cielo, difundo esta mi humanidad en ellas. Jesús, cuando vino a la tierra, concentró en su humanidad todas nuestras humanidades. La de cada uno de nosotros, Él la llevó consigo. Vivió, padeció, murió, resucitó. Como en el cielo ya Él no puede sufrir porque tiene una humanidad gloriosa, entonces en las almas, dice Él, especialmente en quien me ama. Es muy importante. ¿Qué hace Jesús? Difunde sus penas, participa sus sufrimientos,
participa todo lo que hizo su humanidad, para que esa alma la viva en favor de las almas descarriadas. Este es el trabajo que Jesús quiere de nosotros. Volvernos con Él corredentores. Entonces Él, como quien dice, nos dice, préstame tu humanidad, que ya es mía, porque somos propiedad de Jesús. Pero sin embargo, Él con todo respeto y en razón de nuestra libertad nos dice, préstame tu humanidad para yo prolongar en ella mis sufrimientos, mis trabajos, en favor de las almas descarriadas. Qué hermoso que Jesús nos tenga esa confianza de poder tomarnos como prolongación suya para bien de las criaturas, de todos nuestros hermanos. Dice Él para decir así al Padre: mi humanidad está en el cielo, pero también en la tierra, en las almas que me aman y sufren. Por eso mi satisfacción hacia el Padre es siempre completa. Mis penas están siempre en acto, porque las almas que me aman me suplen. Por eso, consuélate cuando sufres, porque recibes el honor de suplirme. Esto es muy consolador. Y mire que es una petición que Jesús nos hace, una misión que nos está asignando. Mi humanidad está en el cielo, pero también está en la tierra, en las almas que me aman y sufren. Su humanidad se prolonga en los que lo aman y sufren. Por eso, con el sufrimiento viene envuelto Jesús. Por eso en el que sufre está Jesús. De ahí la importancia de ayudar al que sufre a unir sus sufrimientos a Cristo, con libertad entregarle su humanidad a Cristo para que Él prolongue su vida en ellos. Por eso mi satisfacción hacia el Padre es siempre completa. Mis penas están siempre en acto, porque las almas que me aman me suplen. Por eso, consuélate cuando sufre, consuélate. O sea, siente gozo, siente alivio, siente que te estoy amando, que te estoy privilegiando, porque recibes el honor de suplirme. Conociendo esto, hay que amar el sufrimiento. Hay que sentir más alegría cuando nos llega que tristeza. Octubre 20 de 1917. Explica cómo podemos convertirnos en hostias por amor a Jesús. Este capítulo es corto, pero es hermoso. Luis acababa de comulgar y estaba meditando diciendo cómo puedo devolverle a Dios amor por amor. Dice, Jesús se empequeñeció en una hostia por amor a mí, para entrar en mí, pero yo no puedo hacer lo mismo. No está en mi poder volverme una hostia para Jesús. Entonces Jesús le dice, hija mía, si no puedes restringirte toda tú dentro del breve giro de una hostia por amor mío, porque no eres omnipotente como yo, puedes muy bien restringirte toda tú en mi voluntad. En su voluntad lo encontramos todo el poder para formar la hostia de ti en mi voluntad. Es decir, es con su voluntad decir, Señor, me convierto en una hostia para ti. ¿Y cómo nos convertimos en una hostia para Él? Él mismo nos lo explica. Cada acto que hagas en mi voluntad, me formarás una hostia. Con cada acto hecho en la voluntad de Dios, nos convertimos en una hostia. Yo me alimentaré de ti como tú de mí. Él se
convirtió en hostia para que yo me alimentara de él. Y yo con un acto hecho en la voluntad de Dios me convierto en hostia para alimentarlo a él. Porque ¿cuál es el alimento de Jesús? La voluntad de Dios. Y entonces cuando yo me hago un acto de la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Deja de ser un acto mío y se convierte en un acto de Jesús, un acto divino. Y ahí Él se comulga a sí mismo, porque Él se hace hostia en mi acto. Un acto hecho en la voluntad de Dios se convierte en hostia. ¿Cuál es la vida de esa hostia? La vida de Jesús. Y Él se comulga a sí mismo. Pero Él se comulga a sí mismo, pero en esa hostia que yo he formado haciendo un acto en su voluntad, también estoy yo. Porque con mi voluntad fundida en la de Él, yo formé esa hostia. Entonces, por eso Él dice, me alimentaré de ti como tú de mí. ¿Qué cosa forma la hostia? Mi vida en ella. ¿Qué cosa es mi voluntad? No es toda mi vida. Así que también tú puedes hacerte hostia por amor mío. Por cuantos más actos hagas en mi voluntad, tantas hostias de más formarás para restituirme amor por amor. ¿Quieres amarme de verdad? ¿Quieres amarme como yo te amo? Haz tus actos en mi voluntad y con ellos convertirás tus actos en hostias que yo comeré para alimentarme de ti, mientras yo me convierto en hostia para alimentarte de mí. Es un amor recíproco. Y en el de octubre 23 de 1917 nos habla de ese primer acto que Jesús hizo al recibirse sacramentado. Todos sabemos cómo Él nos cuenta que Él se comulgó a sí mismo. Luisa le pregunta, ¿cuál fue el primer acto que hiciste cuando te recibiste a ti mismo sacramentalmente? Y Jesús le dice, el primer acto que hice, miren lo que hizo, multiplicar mi vida en tantas vidas mías por cuantas criaturas puedan existir en el mundo. Nos donó su vida, a fin de que cada una tuviera una vida mía únicamente para ella. Pensó en nosotros. Se hizo una hostia para cada uno de nosotros. Esa vida mía, en cada una de ellas, será una vida que continuamente reza, que continuamente agradece, que continuamente da satisfacción, que continuamente ama por ella sola, como también multiplicaba mis penas por cada alma, como si por ella sola sufriera y no por otros. Al comulgarse a sí mismo, en su omnipotencia, inventó la forma más hermosa de expresar su amor. Se nos dio todo Él a cada uno de nosotros, para Él ser vida de nosotros, y Él en nosotros rezar, agradecer, satisfacer, amar por cada uno de nosotros. Igual sufrir por cada uno de nosotros. Se nos dio totalmente en favor nuestro. Y continúa diciendo, en aquel momento supremo de recibirme a mí mismo, yo me daba a todos, y a sufrir en cada uno de los corazones mi pasión. Por eso es que la cruz es la insignia o señal del cristiano, porque cada uno de nosotros vamos a tener esa experiencia de Jesús sufriendo en nosotros. ¿Para qué? Para poder sojuzgar los corazones por vía de penas, para poder formarnos, tenernos cerca de Él, para poder ejercer su dominio en nosotros, pero un dominio para bien, un dominio amoroso, por vía de penas y de amor. Y dándoles todo lo mío divino, venía a tomar el dominio de todos. Poder reinar. Ya sabemos que el reinado de Jesús en nosotros es plenitud.
no es sometimiento, no es esclavitud como lo hacen los dominadores del mundo. Pero ¿cuál es el dolor de Jesús? Y esa es la queja que Él nos expresa. Ay de mí, mi amor quedó desilusionado por muchos y espero con ansia en los corazones amantes que recibiéndome se unan conmigo para multiplicarse en todos, deseando y queriendo lo que quiero yo. ¿Cómo nos insiste Jesús en que nuestra vida ya sea vivida como la de Él, para bien de todos, en favor de todos? Corazones amantes que recibiéndome se unan conmigo para multiplicarse en todos. Ese ha de ser nuestro ideal, el mismo ideal de Jesús, deseando y queriendo lo que quiero yo. ¿Qué quiere Jesús? La salvación de las almas, que todos lleguen a la plenitud de la verdad, para tomar al menos de ellos lo que no me dan los otros, y para recibir el contento de tenerlos conforme a mi deseo y a mi voluntad. Nos llama a ser corazones amantes. Por eso, hija mía, cuando me recibas, cuando comulgues, haz lo que hice yo. ¿Qué hizo Jesús? Se multiplicó en favor de todos. Yo tendré el contento de que al menos seamos dos que queremos la misma cosa. En el momento de recibirme, ¿qué hizo? Se daba a todos, a sufrir en cada uno de todos su pasión, para establecer su reinado en todos. Ese tiene que ser nuestra intención, nuestro deseo cuando comulgamos. No limitarnos a pedirme por mí, por mi hermano, por mi hijo, por mi papá. No, nuestro corazón ya tiene que ser el corazón de Jesús, un corazón en donde está el amor a todos sin excluir a ninguno. La verdadera caridad de que ya hemos hablado al comienzo. Pero mientras esto decía Jesús, Luisa ve que Jesús está afligido y llora. Y le dice, Jesús dice, ¿cuántos males como torrente impetuosa inundarán los países? Está viendo los castigos. Italia está atravesando horas tristes, tristísimas. Estréchense más a mí, estén de acuerdo entre ustedes, rueguen a fin de que los males no sean tan malos. Eso es lo que Jesús nos pide. Y Luisa pues le dice que le implora por su país y Jesús le dice que bueno, que va a tener en cuenta lo que ella le pide. Bien, con este propósito de dejar que todo Jesús sea en nosotros, tener el mismo corazón, los mismos sentimientos, las mismas intenciones de Él, terminamos este taller implorando que su reino venga a todos y sobre todo la ayuda de Luisa, nuestra segunda mamá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y enseñándonos a vivir en la divina voluntad. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.